Almirante. Permiso, mi almirante. Señores oficiales, buenos días. Soy el teniente de navío superficie Javier Arauz. A continuación, haré una exposición acerca del pensamiento estratégico de Julian Corbett. Para el desarrollo de la presente exposición, se adoptará la siguiente agenda. Primero, abordaremos datos biográficos relevantes de la vida de Julian Corbett, para posteriormente determinar cuáles fueron las principales influencias del pensamiento de Julian Corbett. Posteriormente expondremos cuál fue el pensamiento estratégico de Julian Corbett y finalmente trataremos de establecer ciertas conclusiones respecto a su pensamiento estratégico. Con respecto a los datos biográficos de Julian Corbett, podemos mencionar de que Julian Corbett nació en el año de 1854 en la ciudad de Londres. Para 1874, él se graduó de leyes en la Universidad de Cambridge. Para 1882, después de haberse dedicado durante algunos años a la abogacía, decidió iniciar su carrera como escritor. Él escribió algunas novelas y biografías, entre ellas una de las más relevantes es la del pirata Francis Drake. Para 1986, el historiador naval John Knox Lawton, quien había leído las novelas y obras biográficas producidas por Corbett, lo invitó a trabajar en el archivo naval, donde debía compilar documentos históricos de las guerras de Inglaterra. Así, se puede decir que inició su profundo interés por la historia naval británica. Para 1902, después de haber escrito ya algunos libros de historia naval británica, comenzó a impartir clases en el Royal Naval College. El Royal Naval College había sido fundado ya unos 10 años atrás, sin embargo, recién para 1901 había iniciado con un curso relacionado a la guerra. Para 1905, después de haber profundizado sus estudios históricos estratégicos, empezó a trabajar como asesor estratégico del almirantazgo inglés. Principalmente trabajó junto al almirante John Fisher. Para 1911, ante el requerimiento del almirante Fisher, publicó su célebre libro denominado Algunos principios de estrategia marítima. Julian Corbett continuó escribiendo sobre historia y estrategia naval hasta su fallecimiento en 1922. Corbett es uno de los primeros escritores en establecer una clara relación entre la historia, la teoría, la doctrina y la educación militar. Cabe indicar que mientras estuvo con vida y mucho más después de su fallecimiento, tuvo muchos detractores, sobre todo porque se le atribuye a él el debilitamiento del espíritu ofensivo de la Armada inglesa. Sin embargo, sus aportes a la historia y la estrategia naval fueron tan significativos para Inglaterra y en general para el pensamiento estratégico naval a nivel mundial, que sus teorías forman parte de las estrategias de casi todas las armadas del mundo. También es preciso señalar que durante la vida de Julian Corbett, desde los años 1914 a 1918, se produjo la Primera Guerra Mundial, que también contribuyó como un aporte significativo dentro de su pensamiento estratégico. Con respecto a las influencias del pensamiento estratégico de Julian Corbett, podemos mencionar que en el ámbito de la historia naval se encuentra John Knox Lawton, quien es considerado el primer historiador naval británico. Él es considerado como un mentor de Corbett y es en su defecto quien le invitó a trabajar para el Archivo Histórico Naval de Inglaterra, que es donde comenzó a involucrarse Corbett con la historia naval británica. En cuanto a las teorías de las guerras, se considera que la principal influencia del pensamiento estratégico de Julian Corbett es el pensamiento militar de Carbon Clausewitz. Corbett analizó profundamente las teorías de la guerra compiladas en su libro On War, y a partir de las mismas generó sus propias teorías sobre la guerra naval. Otra de las influencias del pensamiento estratégico de Corbett es el estratega militar Anton Henry Jomini. También se considera que dentro de las influencias del pensamiento estratégico de Corbett se encuentra el almirante John Fisher, quien le habría motivado a escribir sobre su célebre obra. Finalmente, dentro de las influencias de Julian Corbett, no se puede descartar los escritos que realizó Alfred Mahan, tratando de incentivar el poder naval en los Estados Unidos. El proceso analítico de Julian Corbett consistió en estudiar las teorías existentes de la guerra terrestre.
Él las analizó a la luz de la historia naval, sobre todo británica, y a partir de eso él generó sus propias teorías y conclusiones acerca de la guerra. Dentro de sus aportes, sus principales aportes están relacionados al estudio de cuál es la importancia del estudio de las teorías de la guerra, cuál es la estrategia marítima o qué es la estrategia marítima y cuál es su preponderancia sobre la estrategia naval y el aporte de ambas a la estrategia nacional, cuáles son la importancia de las líneas de comunicación marítimas, el dominio del mar, la composición de las flotas, la guerra limitada, entre otros aspectos. Con respecto a la importancia del estudio de la teoría de la guerra, en sus escritos Corbett señala que la conducción de la guerra es en tal grado una cuestión de personalidad, de carácter, de sentido común, de decisión rápida acerca de factores complejos y siempre cambiantes. Y estos mismos factores son tan diversos, tan intangibles y tan dependientes de condiciones inestables, tanto morales como físicas, que parece imposible someterla a algo que se asemeje a un verdadero análisis científico. Pese a que Corbett menciona esto dentro de sus propios escritos, luego posteriormente él dice que desde que los grandes teóricos de principios del siglo XIX trataron de producir una teoría razonada de la guerra, su planeo y conducción ha adquirido un método y una precisión y una certeza que eran desconocidos anteriormente. De este modo, él valida la importancia de los estudios históricos de la guerra. Sin embargo, también menciona que el estudio de la teoría de la guerra no proporcionará facultades de conducción en el campo de batalla a los conductores militares, pero sí tiene la capacidad de aumentar el poder efectivo de esa conducción. Con respecto al estudio de la guerra, entonces, se puede determinar que, según la percepción de Corbett, este permite aumentar el poder de conducción del militar, del estratega. Sin embargo, también menciona que este sirve como un instrumento, como un lenguaje para el diálogo y la interpretación común en los diferentes niveles de la conducción militar. Es así que él establece que este lenguaje común le permite al conductor establecer una comunicación acorde con sus subordinados. Él menciona que pese a la habilidad de un conductor de decidir correctamente, sus subordinados deberán comprender de inmediato todo el significado de su decisión y ser capaces de expresarlo con acierto en una acción bien coordinada. Para ello, todos los que tomen parte deben haber sido adiestrados para pensar del mismo modo. La orden del jefe debe despertar en todo cerebro el mismo proceso mental. Sus palabras deben tener el mismo significado para todos. Asimismo, él menciona que este estudio de la guerra faculta que el conductor militar pueda dirigirse y establecer comunicaciones, diálogos, intercambiar ideas con lo que él denomina el consejo, que en este caso vendría a ser los estudios de Estado Mayor, los estados mayores. Él menciona que cuando uno entra en combate, no es uno el que decide, se refiere al conductor, sino que también tiene que analizar y convencer a otros en una reunión de consejo sobre las acciones que se deben emprender. Y es aquí donde el lenguaje común, que en este caso es la importancia del estudio teórico de la guerra, tiene su fundamento. Finalmente, él menciona que este lenguaje común, que es el estudio teórico de las guerras, permite a los comandantes de las flotas establecer comunicaciones con las autoridades civiles y militares en los territorios de ultramar. Con respecto a las teorías de la guerra, dentro del estudio de Corbett se aprecia que él reafirma la concepción de Clausewitz sobre la guerra. Él menciona que para que un Estado Mayor pueda iniciar el desarrollo o el estudio de un plan de guerra para satisfacer el requerimiento político, el Estado Mayor debe preguntar qué es lo que se espera tomar del enemigo o qué es lo que se espera evitar que el enemigo tome de nosotros o de algún otro Estado. También es importante conocer cuál es el valor que le atribuye el enemigo a eso que se va a tomar. Si es que es tal que sea probable que luche a muerte por este, o este objeto es tal que lo abandonará frente a una resistencia relativamente débil. En este punto se establece que podrían haber objetivos vitales y no vitales. Y si es que es vital, cabe la pregunta de, ¿podremos esperar tener éxito sin abatir por completo su poder de resistencia? Y si es que no es vital, si será suficiente, como ha sucedido a menudo, aspirar a algo menos costoso e incierto y más al alcance de nuestros medios. Entonces, él indica que todas estas preguntas deben ser satisfechas por los ministros encargados de la política exterior del país, previo a iniciar la preparación de un plan para la guerra. A modo conclusivo, respecto a este aspecto, Corbett menciona que la guerra es una continuación de la política, una forma de intercambio político en el cual empeñamos batallas en lugar de escribir notas diplomáticas.
Con respecto a la estrategia marítima y la estrategia naval, se aprecia que la preponderancia de la estrategia marítima sobre la estrategia naval en el pensamiento de Corbett. Él define por estrategia marítima a los principios que rigen a una guerra en la cual el mar es un factor esencial. También menciona respecto a la estrategia naval que no es sino aquella parte de la estrategia marítima que determina los movimientos de la flota cuando la estrategia marítima ha decidido qué papel deberá desempeñar la flota con relación a la acción que las fuerzas terrestres pueden hacer. También menciona y afirma que resulta casi imposible que una guerra pueda decidirse únicamente por la acción naval. Y dado que los hombres viven sobre la tierra y no en el mar, los grandes sucesos entre las naciones en guerra se han decidido siempre, salvo en muy raros casos, ya sea por lo que el ejército puede hacer contra el territorio enemigo y su vida nacional, o por el temor a lo que la flota permite que el ejército pueda hacer. Entonces, a modo conclusivo, respecto a la estrategia marítima y la estrategia naval, él indica que la función principal de la estrategia marítima es la de determinar las relaciones mutuas del ejército y la marina en un plan de guerra. Y cuando se haya hecho esto y no antes, se puede la estrategia naval comenzar a determinar la forma en que la flota puede dar mejor cumplimiento a la función que se le ha asignado. Dentro de los estudios de Corbett también se encuentra un capítulo relativo a la naturaleza de la guerra. Corbett al respecto menciona que existen dos clasificaciones principales sobre la naturaleza de la guerra. La primera, la que clasifica a la guerra como ofensivas y defensivas, y la segunda, la que las clasifica según limitada e ilimitada. Según los escritos de Corbett, si nuestro propósito es quitar algo al enemigo, entonces nuestra guerra en sus líneas principales será ofensiva. Mientras que, si lo que buscamos es evitar que el enemigo pueda obtener alguna ventaja en nuestro perjuicio, entonces la guerra en su orientación general será defensiva. Asimismo, indica que si el objetivo político es de importancia tan vital para ambos beligerantes que tenderían a luchar hasta el límite extremo de su resistencia para conseguirlo, es entonces que estamos hablando de una guerra ilimitada, mientras que si el objetivo es de menor importancia, es decir, que en su valor para uno o ambos beligerantes no era tan grande como para merecer sacrificios limitados de sangre y dinero, lo que estamos hablando es de una guerra limitada. Al respecto, a su vez, Corbett menciona que en lo que se refiere a la ofensiva y la defensiva, estos dos ámbitos o clasificaciones de la guerra no son excluyentes, sino complementarias, y que toda acción ofensiva deberá también incluir a la defensiva y que en su debido momento toda acción defensiva deberá incluir acciones ofensivas para decidir el desenlace final de una guerra. La defensiva se aplica cuando no se tiene suficiente poder o porque esta defensiva da una ventaja para la obtención de nuestro objetivo. También menciona que para la defensiva es fundamental la posición. Y cuando la defensa es racional y bien planeada, la ventaja de la sorpresa está en contra del atacante. También menciona Corbett dentro de sus escritos que cualesquiera sean las ventajas inherentes a la defensa, estas dependen de que se mantenga el espíritu ofensivo. Aquí su esencia es el contraataque, esperando deliberadamente una oportunidad para atacar y no amilanándose en la pasividad. También menciona respecto a la ofensiva y defensiva que la defensiva falla por la mala elección de una posición y que la defensiva también puede fallar si es que se intenta proteger todas las líneas de ataque, lo cual dispersa a nuestra fuerza y acentúa la inferioridad que se tiene frente al enemigo. Con respecto a la clasificación de las guerras en ilimitada e ilimitada, él menciona que ilimitada y limitada son dos extremos de un amplio espectro de posibilidades que puede haber en la naturaleza de la guerra. Y este puede ir desde una lucha a muerte por la supremacía en el mar u hostilidades que nunca pasen de un simple bloqueo. Él menciona y a modo conclusivo determina que para identificar una guerra ilimitada y limitada, en el caso de que una guerra limitada, nuestra ofensiva estratégica principal debe dirigirse contra las fuerzas armadas del enemigo, mientras que en el caso de una guerra limitada, aun cuando nuestro objetivo sea positivo, o sea, seamos ofensivos, no es necesario proceder en esta forma. En cuanto a las teorías del objeto, él determina el dominio del mar. Él establece dentro de sus escritos que el objeto de la guerra naval deberá ser siempre, directa o indirectamente, ya sea obtener el dominio del mar o evitar que el enemigo pueda lograrlo. Al respecto, algunos de sus comentarios y escritos que permiten entender de mejor manera sus conclusiones y sus pensamientos acerca del dominio del mar
son los siguientes. Él menciona que el estado natural con respecto al dominio del mar es que nadie lo posee y que la pérdida del dominio del mar por parte de un estado no implica que el mismo pasará a su oponente. Es decir, que cualquier fuerza debe buscar establecer el dominio del mar. También establece que la destrucción de las fuerzas enemigas no da como resultado seguro, a menos que se tenga en reservas fuerzas suficientes para completar la ocupación de sus comunicaciones interiores y puntos principales de distribución. Asimismo, que en el mar las comunicaciones son en su mayor parte comunes a ambos beligerantes, mientras que en tierra cada uno posee las suyas en su propio territorio. También menciona que mientras en tierra el proceso de la presión económica, por lo menos según el concepto moderno de la guerra, solo debe comenzar después de la victoria decisiva, en el mar, en cambio, se inicia automáticamente desde un principio. En realidad, esta presión puede ser nuestro único medio para obligar a la decisión que buscamos. Además de que, por más que en la guerra naval podamos concentrar nuestros esfuerzos hacia la destrucción de las fuerzas armadas enemigas, como medio directo de derrotarlo, sería absurdo no aprovechar las oportunidades que puedan presentarse, como ocurrirá necesariamente para socavar su posición financiera, de la cual tanto depende el permanente vigor de esas fuerzas armadas. Así, la ocupación de las comunicaciones marítimas enemigas y las operaciones de confiscación que ella implica son, en cierto sentido, operaciones primordiales y no secundarias, como sucede en tierra. Al respecto de las formas típicas de las operaciones navales, dentro de los escritos de Corbett se estipulan claramente los que en la actualidad prácticamente tienen vigencia. En este sentido, él determina que como métodos para conseguir el dominio se encuentran por obtención de una decisión y por bloqueo. Como métodos para disputar el dominio se encuentra el principio de la flota en potencia y los contraataques menores, y como métodos para ejercer el dominio se encuentra la defensa contra la invasión, el ataque y defensa del comercio y el ataque, defensa y apoyo de las expediciones militares. Con respecto a los métodos para conseguir el dominio, él establece que estos se dan cuando tenemos preponderancia de fuerza o nos encontramos con ventaja. Es así que establecemos los métodos para obtener el dominio. Él menciona que las operaciones que tienden a obtener una decisión por la batalla, en cuyo grupo nos ocuparemos principalmente, como ha sido explicado de los métodos para llevar a un enemigo, no dispuestos a ellos al combate, y del valor que tiene para este fin la máxima de buscar la flota enemiga. Entonces, esto para él son las operaciones para obtener una decisión. Y aquellas operaciones que se hacen necesarias cuando no se puede obtener una decisión y nuestro plan de guerra exige el inmediato control de las comunicaciones, en este grupo se conviene tratar todas las formas de bloqueo, ya sean militares o comerciales, pero principalmente las militares. Con respecto a los métodos para disputar el dominio, él establece que esto se practica cuando nuestra fuerza relativa no es adecuada para ninguna de las dos clases de operaciones destinadas a obtener el dominio. En estas condiciones debemos conformarnos con tratar de mantener el dominio en estado de disputa. Para ello, establece el principio de la flota en potencia, que vienen a ser las operaciones defensivas activas, en las cuales procuramos evitar que el enemigo obtenga o ejerza el control para conseguir los objetos que tengan a vista. Tales son las operaciones que implican la verdadera concepción de la flota en potencia. Y respecto a los contraataques menores, él menciona que bajo este título deberán también figurar aquellas formas nuevas de contraataques menores que se han introducido en el campo de la estrategia desde el advenimiento del torpedo móvil y del minado ofensivo. Finalmente, como métodos para ejercer el dominio, él establece que estos son los métodos para ejercer el control del pasaje y de las comunicaciones. Estas operaciones varían en su carácter de acuerdo con los distintos propósitos por los cuales se desea el control, y se verá que asumen una de las tres formas generales siguientes. La defensa contra la invasión, que es el control de las líneas de pasaje de un ejército invasor. El ataque y defensa del comercio, que es el control de las rutas y terminales comerciales para el ataque y defensa del comercio. Y el ataque, defensa y apoyo de expediciones militares, que es el control del pasaje y de las comunicaciones para nuestras propias expediciones de ultramar, y el control del área del objetivo de estas para el apoyo activo de sus operaciones. Finalmente, a modo de conclusiones respecto al estudio de los principios estratégicos de Corbett, se puede establecer que el estudio y el análisis de la historia y la teoría de la guerra contribuyen al desarrollo de la doctrina y principios estratégicos, los cuales no deben ser asumidos como una fórmula aplicable en igual medida a todos los estados, sino como una guía para el desarrollo de la estrategia propia de cada estado. También que la generación de doctrina y su comprensión por todos los niveles de la guerra es fundamental para la adecuada conducción de la guerra.
Los estudios y pensamientos estratégicos de Julian Corbett permitieron la clara comprensión de que la guerra naval es distinta a la guerra terrestre, y en tal virtud es a través de sus particularidades que debe ser estudiada a fin de generar doctrina y conocimientos útiles para su adecuada conducción. Y finalmente que la compilación y definición de las formas típicas de operaciones navales, como lo definió Julian Corbett en su libro Algunos principios de estrategia marítima, se encuentran vigentes, casi sin modificación, los cuales nos permite apreciar la profundidad de sus pensamientos estratégicos y el adelanto de los mismos para su época. Esa ha sido la presentación, mi almirante. Muy bien, muy amable. Entonces,